Bueno, seguimos en este Somos Regeneradores, el encuentro de agricultura y ganadería regenerativa para un futuro sostenible. Y pues ustedes saben, lo hemos dicho durante todo el día, son muchos los objetivos, pero la ruta a la que queremos llegar es una sola y es hacer esta transición hacia todo el tema regenerativo. Vamos a hablar de esa transición agroalimentaria, pero real, lo que hemos insistido durante todo el día desde los territorios, así que vamos a ver por qué esa regeneración es posible y no es una promesa lejana, sino que es práctica, viva y que pues se puede llevar a cabo. Vamos a conocer a nuestros invitados de este panel. Él es Pablo Titonel, quien nos acompaña desde la mañana. Él es de CONICET. También nos acompaña, vamos a invitar a Pablo a que siga. Vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. También nos acompaña Melissa Vergara. Ella es de Bioma Colombia. Pablo, bienvenido. También vamos a recibir a Melissa con un aplauso, por favor. Gracias, Melissa, bienvenida. También tenemos a María Victoria Rolón, ella se conecta de manera virtual, así que ella ya está conectada, así que también la vamos a recibir desde acá con un fuerte aplauso desde la ciudad de Cali, desde el Somos Regeneradores, así que María Victoria, bienvenida. Y quien va a moderar este panel es Claudio Sánchez de TNC Ecuador, recibámoslo por supuesto también con un fuerte aplauso. Claudio, quedamos en tus manos con Pablo, con Melissa y con María Victoria para saber cómo hacer esta transición agroalimentaria y ver que es posible y que se puede llevar a cabo. Pablo, quedamos en tus manos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí poder presentarme en este panel. Soy Claudio Sánchez, coordinador del programa Paisajes Futuros en Ecuador y les traigo mucho afecto desde la mitad del mundo. Esta sesión reúne experiencias que han transformado fincas y territorios rurales en espacios regenerativos resilientes y económicamente viables. Desde sistemas agroforestales, pasando por ganadería regenerativa, estas iniciativas reflejan cómo se puede restaurar suelos, biodiversidad y comunidades a través de prácticas adaptadas al contexto local. En ese sentido, quería darles un ejemplo de lo que vivimos en Ecuador cuando empezamos a implementar el proyecto. Y fue una sorpresa bastante fuerte, bastante conmovedora para nosotros, al ver que cuando levantábamos línea base para poder emplazar unos biodigestores comunitarios para productores ganaderos, los microorganismos benéficos fueron casi indetectables para el laboratorio, en 3 instancias. Esto lo estamos haciendo con una universidad, por tanto, los análisis son bastante probos, bastante confiables. Sin embargo, esto demuestra cómo estos suelos han sido castigados con la ganadería y la agricultura convencionales. Los pastos que se podían ver ahí estaban totalmente infectados con Puccinia striformis, que es un hongo patógeno. Y también un cultivo de cacao totalmente atrofiado, algo que no es muy usual en el Ecuador, especialmente en la zona del Chocó andino, que es donde nosotros hemos estado trabajando. Esto fue tan complicado a punto que estuvimos buscando un mecanismo para poder restablecer y devolverle al suelo esta vitalidad. Y vimos que mientras más se sigue aplicando biol, esto favorece la microflora y microfauna, así como los microbios del suelo, ¿no? Los que hacen los procesos, los que hacen el trabajo sucio, como decimos, y el más noble a la vez. Les iremos contando cómo termina esto, pero lo que buscamos hacer no es un paper que tal vez se quede en alguna biblioteca, en alguna tesis, sino que esta evaluación se va a hacer por parte de los productores. Ellos van a ver de alguna forma cómo el suelo va cambiando, cómo la biota del suelo se va incrementando. Este principio de la co-construcción del conocimiento del que hablamos en un inicio del Summit. Y esto es un toma y dame, como decimos en mi país, porque cuando yo estaba en un primer año de universidad, vi cómo los campesinos de los Andes ecuatorianos hacían los surcos para la agricultura desde arriba hacia abajo, cuando apenas yo tenía la más mínima idea de cómo hacerlo.
Entonces, el investigador no es que sea más que el campesino, sino que nos vamos complementando. Y eso es lo que buscamos. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida a Pablo Titonel. Pablo es un connotado investigador argentino en temas de agroecología con reconocimiento mundial. Es parte del Groningen Institute of Evolutionary Life Sciences de Países Bajos y también es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria INTA de Argentina. En 2023, sacó un libro titulado A Systems Approach to Agroecology, cual es sumamente interesante. Por favor, Pablo, te escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a usar este, ¿no? Voy a cerrar este. Bueno, buenas tardes a quienes no estuvieron esta mañana. Mucho gusto de estar aquí. Se siente casi íntimo, un lugar tan grande, están todos dispersos y apenas los veo. Si me colaboran con las diapositivas, por favor. La idea de esta sesión es hablar de transiciones, ¿no? Cómo hacer posible la transición. Y bueno, yo pensando un poco qué compartir en esta primera charla, pensé, bueno, primero, si bien trabajo con colegas en Colombia, no voy a presentar ningún ejemplo de Colombia porque vamos a ver muchos y muy buenos, y algunos en esta sesión. Y el otro es, intenté en lo posible de buscar ejemplos que no sean anecdóticos, que en lo que no se trate de un productor interesante, aislado, perdido en algún lugar, en un mar de productores convencionales, sino tratar de buscar, en la medida de lo posible, esfuerzos donde haya una acción colectiva, una co-innovación, una co-creación de conocimientos. ¿Sí? Así que, bueno, hay algún ejemplo que es medio de productor pionero, pero creo que es uno solo en toda la presentación. Entonces, quería empezar por, ustedes conocen el IPBES, ¿no? Como leemos en español, el IPBES, que es como el IPCC, pero en lugar de ser para el cambio climático, es para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y en este IPBES, en este nuevo informe que apareció este año, yo tuve la suerte de participar en el último capítulo, que es el capítulo sobre soluciones, ¿sí? Y hay muchas soluciones, hay estrategias, se discutan muchas cosas, pero una de las cosas que apareció muy fuertemente en el mundo del agro y del sistema agroalimentario es la agroecología, ¿sí? Y en la agroecología aquí se presenta como un sistema que es capaz de, al mismo tiempo, producir, o sea, intensivamente, en el sentido de producir suficientes alimentos y de calidad, y al mismo tiempo proveer servicios ecosistémicos de importancia local y de importancia global, ¿sí? Para quienes tal vez no estén tan familiarizados con el término, esta es una definición clásica de la agroecología, la aplicación de principios ecológicos al diseño y a la gestión de sistemas agroalimentarios, y esos principios agroecológicos son los principios que observamos en la naturaleza, ¿sí? La diversidad, la eficiencia, la regulación natural, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy no podemos definir a la agroecología solamente con principios agroecológicos. ¿Qué está faltando ahí? Los principios sociales, ¿verdad? Y ahora veo que me quedaron en inglés, disculpen. Los principios sociales, ¿sí? Entonces, luego de, obviamente, hay muchas escuelas, ha habido mucho debate en torno a esto, pero hace más de 10 años ya, todos 70 movimientos de todo el mundo trabajando en agroecología se encontraron en Roma, en la FAO, y se establecieron los 10 elementos de la agroecología. Y como hoy decía Mauricio, estos forman la base de un sistema de monitoreo, una herramienta que se llama TAPE, que se utiliza para monitorear qué grado de transición hacia la agroecología se encuentra una finca en función de estos 10 elementos, que no son solamente elementos ecológicos, sino también sociales, ¿sí? Y muchas veces se me pregunta, ¿pero la agroecología es lo mismo que la agricultura regenerativa? Bueno, en realidad yo pienso que sí, ¿eh? Pero no en todos los casos, obviamente. Si nosotros nos centramos en los principios que definen a la agricultura regenerativa o a la agricultura circular, la economía circular, vemos que ya están incluidos en esos 10 principios de la agroecología, ¿sí? Con lo cual, si uno quiere ver convergencia, la puede ver, ¿sí? Pero por supuesto que también hay diferencias, ¿sí?
Y nosotros pensamos que la agroecología, no ya como movimiento, sino como disciplina científica, provee los conocimientos y los principios que se utilizan en la agricultura regenerativa, en la agricultura de conservación, en la economía circular, en la agricultura orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas de estas congruencias. Y yo esto lo probé, lo hemos probado con un equipo de personas. Por ejemplo, aquí vemos, si tomamos los círculos en color anaranjado, ahí aparecen los principios de la agricultura regenerativa, como les contaba. Respiran regeneración. Hace un par de años hicimos una revisión bibliográfica, en el 2022, que esta discusión era muy fuerte, ¿sí? Y la pregunta era esa: ¿es la agricultura regenerativa igual a la agroecología pero sin política? Y les juro que no era una pregunta retórica, ¿eh? La queríamos responder en serio, seriamente. Y si leen el paper y leen la conclusión van a ver cuál fue la respuesta. Pero básicamente lo que sí confirmamos primero es lo primero, esta idea de que la agroecología está detrás como disciplina científica de todas estas otras innovaciones, ¿sí? Lo segundo es que encontramos hicimos una gran revisión bibliográfica de un montón de proyectos, un montón de experiencias e iniciativas en agricultura regenerativa. Verán que muchos de los autores de ese paper son gente que está muy activa en la agricultura regenerativa. Y encontramos tres grandes grupos, tres grandes tipos, las clasificamos en tres grandes ejemplos. Lo que llamamos la agricultura regenerativa filosófica, que es la de los pioneros, que es la idea de regenerar el suelo, regenerar los paisajes, regenerar el individuo, regenerar la naturaleza, regenerar los valores, ¿sí? A esa la llamamos filosófica. Y cuando miramos los 10 elementos de la agroecología, que aparecen en la primera columna, vemos que la gran mayoría de ellos se cumplen, aparecen también en esa agricultura regenerativa más filosófica. Luego tenemos la agricultura regenerativa más desarrollista. Lo digo así porque yo mismo he trabajado con muchas ONG que tienen muy buenas intenciones y que quieren promover la agricultura regenerativa, por ejemplo en África, y ellos dicen, bueno, vamos a empezar con un pequeño piloto de unas 15.000 familias. Imagínense lo que es llevar estas ideas, esta complejidad a 15.000 familias, ¿no? Entonces, tiene sus limitaciones. Y por último tenemos lo que llamamos la agricultura regenerativa corporativa, que es ahí donde vemos que hay un poco de todo, ¿sí? Porque a veces vemos algunas empresas que hablan de que tienen 1 millón de productores agrícolas, 1 millón de hectáreas, pero cuando vamos a mirar los números, en realidad consideran que un productor que usa cultivo de cobertura ya es regenerativo, ¿sí? Y lo cuentan dentro de esa. Entonces ahí es donde vemos que hay más discrepancias y ahí es donde hay un riesgo, no digo que siempre lo hay, pero sí hay un riesgo de lavado verde. Por suerte, también hay evidencia de que la agricultura regenerativa está transformando suelos y paisajes en África. ¿Y por qué en África? Bueno, porque en África es donde tenemos el mayor desafío, donde tenemos la población creciendo a un ritmo mucho más rápido que en otros lugares y donde tenemos una gran cantidad de suelos degradados. La mayor parte de los suelos severamente degradados en el mundo está en África, ¿sí? Estamos hablando de 25% de esos suelos donde no se puede producir directamente y donde la agricultura regenerativa, como se documenta en este informe, está generando impactos positivos, ¿sí? Y aquí sí les voy a hablar de un productor, porque hay que poner algún ejemplo de lo que aparece en este informe, que es un productor al que visitamos hace un tiempo, Umar Diabaté. Yo lo visité varias veces porque llevaba a mis cursos, a mis estudiantes a ver esta experiencia. Es un productor del Sahel, eso lo que vemos ahí es una foto de un sistema productivo de suelos agrícolas al principio de la temporada de lluvias, y esto es lo que vemos en el campo de Umar Diabaté, una transformación completa, una regeneración de esos suelos, vinculando especies perennes, especies anuales, utilizando formas muy inteligentes de manejar el control biológico para no tener que usar pesticidas. Y si recuerdan, en esos 10 principios de la agroecología había uno que era el compartir los conocimientos, la producción conjunta, la co-creación y el compartir los conocimientos, y eso es algo que también lo vemos en este caso, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con agricultura regenerativa, agroecología, tenemos que trabajar con diseño, rediseño de las explotaciones. Y eso es uno de los grandes limitantes, ¿no? Cuando queremos realmente tener un impacto a escala.
Cuando conceptualizamos a los paisajes, los pensamos como situaciones coexistentes de diferentes estados y transiciones del ecosistema, ¿no? Entonces lo podemos ver, por ejemplo, en términos de intensidad productiva y de servicios ecosistémicos, como contaba al principio. Vemos que podemos reconocer diferentes formas en encontrar el paisaje, y a la agroecología la vemos como un compromiso entre esas dos variables, la productividad y los servicios ecosistémicos. Para ilustrar un poco esta idea teórica, que nunca viene bien después del almuerzo y por la tarde, traje unas fotos que representan todos estos estados en un caso en Brasil, en Minas Gerais, donde vemos el agroecosistema en su estado natural, en su estado tradicional y en su estado industrial. Por ejemplo, ahí tenemos una plantación de café a pleno sol, donde se utilizan pesticidas, fertilizantes, suelo desnudo, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí dos ejemplos de un ecosistema a estado degradado, una pastura degradada, y un ecosistema restaurado con una producción agroecológica, ¿sí? Las dos fotos, el degradado y el agroecológico, fueron tomadas en el mismo lugar con 15 años de diferencia, para ver un poco el potencial de regeneración que tienen estos enfoques. Lo mismo, hoy hablaba, creo que Willem Verwerda, del caso de España, y en este caso de España, donde también había suelos muy degradados, se generó una iniciativa para poder pasar de estos sistemas degradados a sistemas agroecológicos, que en este caso lo llamaron la almendrehesa, que sería producir almendros, producir una dehesa, que es un sistema silvopastoril, pero con almendros, ¿sí? Y esto es el resultado de una visión colectiva. Esto es el resultado de una visión colectiva, y un poco lo que nos contaba hoy Willem Verwerda en la mañana, de los avances que han tenido en esta región, tienen que ver justamente con la participación, ¿sí? Esto no fue posible a través de un diseño en un escritorio, sino que esto fue posible a través de una visión conjunta y de una acción participativa, y sigue siendo posible hoy gracias a eso. Me disculpan si paso esta rápido, no lo voy a mencionar porque voy a tardar mucho tiempo. En esto de cómo vincular a la comunidad en el cambio, uno de los enfoques posibles es la co-innovación, ¿sí? Y la co-innovación es esta conjunción de tres pilares, que son el enfoque sistémico, tomar un enfoque sistémico, el monitoreo participativo de los proyectos y generar situaciones de aprendizaje social, ¿sí? Esto es un ejemplo que tampoco voy a desarrollar en profundidad, pero es un ejemplo que hemos desarrollado en la región de Las Pampas, en particular en Uruguay y en Argentina, donde básicamente de manera participativa se hace tanto el diagnóstico como la implementación y el monitoreo de los proyectos, siempre con una mirada sistémica, de cambiar el sistema en su totalidad, no simplemente de tocar una o dos variables, sino de cambiar y de redefinir todo el sistema, ¿sí? Este enfoque de coinnovación en realidad es muy interesante porque lo que hace es generar un diálogo de saberes, es decir, los saberes de los técnicos, los saberes de los científicos, los saberes de los productores, los saberes tradicionales, los saberes ecológicos, todos se ponen en juego para generar respuestas. Y este es un ejemplo de un sistema que comenzó hace bastante tiempo, esta foto creo que es del 2011, en ese momento yo trabajaba en la Universidad de Wageningen, y ahí nos juntamos con los productores orgánicos de la zona que tenían un problema, que era cómo hacer intercultivos con la maquinaria que tenían, ¿verdad? Bueno, en esa época usar drones era como súper moderno, hoy por hoy es bastante normal. Entonces, hicimos estos cultivos en franjas, que fue la respuesta a esta problemática. Estas franjas fueron diseñadas con los productores venían al aula a discutir, a co-innovar, y básicamente el resultado de esto es una expansión importante de esta forma de producir. Hoy por hoy, por ejemplo, ahí tenemos un libro publicado por una empresa que está haciendo esta producción en franjas en 1000 hectáreas, ¿no? Entonces, que en realidad fue algo que comenzó y donde esta co-creación de conocimientos se basó en tres pilares: en la credibilidad de ese conocimiento, en la saliencia, es decir, la novedad, cuán novedoso es, y en la legitimidad, porque estaba legitimado por la participación de todos esos actores, ¿sí? Entonces nosotros, a medida que vamos
viendo procesos de transición agroecológica, vemos que estos tres elementos en la co-creación de conocimientos son muy importantes. Tienen que estar ahí para eso. Otro ejemplo interesante es lo que ocurrió durante la pandemia. Durante la pandemia, los primeros 3 meses de la pandemia, hubo muchos gobiernos que no sabían qué hacer aún, ¿sí? Entonces hubo un problema de acceso a los alimentos o de acceso a los insumos para la producción agrícola, y gracias a la existencia de organizaciones en el movimiento agroecológico, en los movimientos campesinos, hubo una respuesta resiliente frente a ese problema que impuso la pandemia. Nosotros queríamos estudiar esas respuestas y para eso hicimos una encuesta y hemos tenido respuestas de 125, si no recuerdo mal, casos en diferentes lugares de Latinoamérica, en los cuales básicamente pudimos estudiar cuál fue el impacto de la pandemia sobre diferentes aspectos del sistema alimentario y cómo las diferentes organizaciones lograron afrontar esos desafíos y cómo esas innovaciones sociales y organizacionales contribuyeron a paliar los 4 elementos, los 4 principios de la seguridad alimentaria, ¿sí? Cómo contribuyeron a la disponibilidad de alimentos, al acceso, a la estabilidad y a la utilización. Por supuesto que esto es un elemento interesante de cómo la acción colectiva genera resiliencia, y para eso hay diferentes modelos, diferentes formas de explicarlo. Por ejemplo, esta, ¿no? Tenemos un sistema alimentario que sufre un shock, y luego hay sistemas que se recuperan, hay sistemas que no se recuperan, y hay sistemas que incluso mejoran. Entonces, una forma que comenzamos a utilizar para referirnos a esto es hablar de vulnerabilidad, de resiliencia y de algo más que resiliencia, que es lo que llamamos antifragilidad. Es decir, los sistemas que son capaces de mejorar luego de un shock, ¿sí? Entonces, a través de la agricultura regenerativa, queremos construir sistemas que no sean simplemente sostenibles o simplemente resilientes, queremos que además sean antifrágiles, que sean capaces de mejorar, porque muchos de estos ejemplos, de estos casos que fueron creados durante la pandemia, existen hoy. Es algo que surgió a partir de una crisis. Bueno, hay algunos elementos que no quiero entrar en algo muy teórico porque no es el tono de la reunión. Un elemento importante es tener en cuenta el tipo de actor que participa de estos procesos, ¿sí? De estas innovaciones sociales. Y nosotros no podemos dejar de mencionar, ahí pongo una agricultora que es una amiga, pero en realidad tengo su consentimiento para la foto, pero es una mala foto porque tiene un off en la mano, ¿no? Había mosquitos ese día en el campo. Pero básicamente el rol de las mujeres en estas transformaciones, en estos colectivos, en esta acción colectiva, y esto fue bien documentado en este proyecto que seguramente muchos conocen, que es el proyecto de las cadernetas agroecológicas, ¿no? En Brasil, esta idea de que las mujeres iban tomando nota de todo lo que cultivaban en la quinta, en el, ¿cómo se dice aquí? El traspatio, la quinta, el huerto familiar, el lugar de la finca que no es supuestamente para la producción comercial, sino para la cocina, ¿verdad? Y ahí teníamos información de todo lo que hacían, todo lo que compraban, todo lo que vendían, todas las semillas, del origen de las semillas, la agrobiodiversidad. Y algunos de los elementos que surgieron de ese análisis es que, por ejemplo, 1 hectárea de esta quinta, de estos jardines, produce la misma cantidad de ingresos que 2 hectáreas de café, que es el cultivo de renta, ¿sí? La producción de una quinta produce entre 3 a 15 salarios mínimos, ¿sí? Dependiendo de los precios y del año. Pero esto es muy importante porque es una producción que normalmente estaba invisibilizada. Entonces, visibilizar a la mujer como un actor fundamental de estas transformaciones es una obviedad lo que voy a decir, pero es crucial en este momento. Y para terminar, quería contarles un último ejemplo, que también es un ejemplo de acción colectiva. Como ustedes saben, Argentina fue pasando por diferentes crisis económicas y una de ellas, la más fuerte, fue en el año 2001. Esa crisis generó mucha innovación social, ¿sí? Como contaba hoy, hubo respuestas antifrágiles, es decir, hubo nuevas organizaciones, por ejemplo, mercados sin dinero o fábricas que habían fundido, sus trabajadores la tomaron y la rescataron. Y en el agro, en las zonas rurales, la innovación social fue la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Y la UTT tenía un modelo de negocios bastante simple, por eso le pongo business models.
que era producir alimentos agroecológicos para los más pobres. Estábamos en crisis, la gente no podía acceder a los alimentos, había gente sin tierra, entonces la organización empezó a hablar con municipios, empezó a obtener tierras que estaban en desuso, ya sea gratis o pagando por un alquiler por ellas. Se formó a familias que no tenían tierra para producir de manera agroecológica y se les dio tierra, se establecieron colonias agroecológicas, en principio alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y se empezaron a vender en esos puntos de venta que se ven abajo a la derecha, ¿sí? En los barrios más carenciados de la ciudad, ¿sí? Bueno, al poco tiempo esto se fue expandiendo y fueron muy exitosos. Empezaron a vender en internet, empezaron a generar más colonias agroecológicas, a conseguir más tierras, y hoy por hoy estamos hablando de 412 puntos de venta en todo el país. Estamos hablando de que están en 20 de las 24 provincias en Argentina, y estamos hablando de 22.000 familias productoras, ¿sí? Yo no sé cuáles son los números en Colombia, pero en Argentina el último censo nos implica que alrededor de 30.000 familias están entre 0 y 5 hectáreas, corresponden a la agricultura familiar, y acá estamos hablando de 22.000, o sea que estamos hablando de un impacto realmente a escala, ¿sí? Un impacto a escala, pero que es de abajo hacia arriba, ¿sí? Que es independiente de los gobiernos, ¿sí? Es una organización. Y esta organización, bueno, hoy por hoy tiene muchos productores que se han sumado, a pesar de que ellos tienen su tierra, ¿sí? Los puntos de venta están en diferentes lugares, no solamente en los barrios más carenciados. Hay productos que son elaborados, no solamente productos frescos, hortícolas, hay incluso productos animales, ¿sí? Y el secreto, el modelo de negocio, digamos así, es que el 60% del valor que paga el consumidor va al productor, ¿sí? Cuando el productor vende en un supermercado, solamente el 10, el 20% llega al productor. Entonces, cuando el productor recibe el 60% de lo que paga el consumidor, se pueden bajar los precios, ¿sí? Para acomodar y para poder hacerlos más accesibles. 20% queda para la logística y 20% para la organización. ¿Cuáles son, a mi juicio, los 3 elementos fundamentales de este caso de éxito, digamos? Son 3. Son, por un lado, la formación continua. Lo que vemos ahí es una graduación, ¿eh? Los productores se forman en agroecología en diferentes aspectos y se van graduando, ¿sí? La segunda es el activismo político. O sea, esta organización es muy activa políticamente. Hay protestas, por ejemplo, la forma que tienen de protestar es ir a una plaza, tomarla y empezar a regalar verduras, a regalar hortalizas, ¿sí? Es su forma de protestar, ¿sí? Pero son muy activos en el cambio. Y la tercera es la independencia de parte de los gobiernos. Son independientes, no reciben financiamiento, no reciben nada de los gobiernos y no quieren recibir nada, ¿sí? En Argentina hemos pasado por gobiernos de diferente tipo, de izquierda, de derecha, en los últimos 25 años, y la organización sigue y es resiliente gracias a esa independencia del poder político. Y para terminar, hoy en la mañana lo mencioné, así que lo quiero terminar de mencionar, el caso de Brasil, porque lo que vimos recién en Argentina es una experiencia de abajo hacia arriba, ¿verdad? Y en Brasil tuvimos la convergencia, las experiencias que venían de abajo hacia arriba y las experiencias que venían de arriba hacia abajo. Brasil, como dijimos, a través de este programa Hambre Cero, logró eliminar el hambre y reducir la pobreza extrema, que entre otros también hay que decir que volvió a subir la pobreza extrema luego de que hubo un cambio en las políticas de Brasil. Y estas políticas fueron, en realidad, vinculadas a cada uno de los sectores y de las regiones de Brasil que son bien diferentes y contrastantes. Y entre todas esas políticas de este programa, nunca vamos a encontrar ahí nada que diga aumentar el rendimiento o algo por el estilo, ¿sí? Lo que sí se hizo fue reconocer que el 70% de la producción que consumían los brasileros venía de la agricultura familiar. Entonces, se creó un ministerio dedicado exclusivamente a la agricultura familiar, que es el Ministerio de Asuntos de Desarrollo Agrario, que luego fue desmantelado nuevamente cuando cambió el signo político de los gobiernos de Brasil.
¿sí? Y eso fue realmente exitoso. Fue una convergencia y por algo hoy Brasil es el país con más productores agroecológicos en cantidad y en proporción en el mundo, ¿sí? Y parte de estas políticas, por ejemplo, la Ley Nacional de Agroecología. Bueno, con esto quisiera terminar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Pablo. Excelentes ejemplos. Creo que a mí me llamó más la atención el de Argentina. ¿Quién no quisiera así ir a ver una protesta, ¿no? Encontrarse ahí con los productores y de paso haciendo obra social? Ahora quiero dar la bienvenida a Melissa Vergara Sampaio. Ella es politóloga, tiene también un magíster en innovación social y desarrollo local y es consultora junto a su compañero Felipe Zuluaga en sistemas regenerativos. Así que ella nos va a mencionar algunas de sus experiencias dentro de Colombia. Ellos son de Antioquia, así que tienen muchas cosas interesantes que contarnos. Con un aplauso, por favor, demos la bienvenida a Melissa Vergara Sampaio. Gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes para todos. Para nosotros es muy grato poder participar en este espacio. Nos invitaron a contar un poco cómo son los procesos de transición y la mejor manera que tenemos para contarlo es cómo lo hemos venido haciendo. Nuestra iniciativa se llama Bioma. Nuestro impulso es apostar a todos los circuitos agroalimentarios regenerativos en Colombia y en el mundo. Por eso nos dedicamos a producir, tenemos producción propia, enseguida les vamos a detallar un poquito más, también acompañamos procesos regenerativos a lo largo de Antioquia y en varias partes de Colombia, y en Medellín y el área metropolitana impulsamos un modelo de comercialización que denominamos CABASE, Canasta Básica de Salud Agroalimentaria y Ecosistémica. Hoy nos vamos a enfocar por el foco de este panel en las dos primeras líneas de acción. Entonces, como les contábamos, nosotros vivimos en La Unión, Antioquia, un pueblo que está a los 2.400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Tenemos varios sistemas regenerativos en la finca. Uno de ellos, y realmente de los que más nos gusta trabajar, son los sistemas agroforestales, en nuestro caso con focos, con unas plantas de interés productivo, los cuales son el lulo, y pues ya hicimos una transición a articularlo con mortiño, que ya les voy a contar como con mayor detalle. Estos sistemas agroforestales los hemos tenido en varias etapas. La primera etapa es la que ya logramos sacar una primera cosecha y de las que más les voy a contar hoy. Este sistema agroforestal está articulado con 23 especies más, es una alta densidad y logramos un rendimiento de 14 kilos por planta. De las especies que articulamos, bueno, quienes trabajamos con sistemas agroforestales sabemos que tenemos criterios como la sucesión y la estratificación para obtener beneficios como la generación de materia orgánica in situ, el aumento de la biodiversidad y generar procesos acelerados en el ecosistema como las mejoras en el suelo. La dinámica en la que les vamos a presentar estos proyectos y en un recorrido bastante rápido por temas del tiempo es, el segundo cuadro no lo voy a detallar en este momento, pero son las prácticas regenerativas que queremos destacar y al final esperamos sintetizarlas. Y el tercer cuadro vamos a plantear los retos que presentamos en cada unidad productiva o en cada experiencia, porque creemos que en este tipo de escenarios también debemos poner sobre la mesa esos retos. Entonces, volviendo a nuestro sistema agroforestal, nosotros hemos tenido un reto muy grande que es el pasador del fruto, el cual no debería estar en nuestra altitud y desafortunadamente no pudimos controlarlo con una articulación de prácticas regenerativas, de tal manera que lo que hicimos, ya que ampliamos el área, fue generar una poda, pues como una soca de los lulos de esta primera etapa. Vamos a ver si nos da resultado. Y la segunda acción que se hizo fue que en la nueva etapa articulamos una segunda planta de interés productivo que fue el mortiño, otro frutal del bosque altoandino, de tal manera que el lulo nos da cosecha un año y a los 2 años nos empieza a dar cosecha el mortiño. Entonces, sucesión ecológica, pero también sucesión económica. Retos con el lulo, la comercialización para el caso de Antioquia, distinto acá al Valle del Cauca, pues que entendemos hay un alto consumo de lulo, en Antioquia fue bastante difícil,
pero pudimos también entender la importancia de la transformación en el sentido de que como productores es cuando volvemos a tener como el poder sobre el precio de venta hacia ese consumidor y no sobre los mercados de oferta y demanda de alimentos de canasta básica o en fresco. El segundo sistema que queremos compartir también es en nuestra casa, es un cultivo de tomate chonto orgánico. Lo primero que les queremos contar es por qué llegamos a un sistema, pues de un sistema diverso como los sistemas agroforestales, a un sistema ya donde hay variables completamente pues como condicionadas y que podemos analizar a detalle y un monocultivo, y fue por un asunto de esquema de ingresos. Como les dije ahorita, el lulo en nuestro ecosistema se demora en iniciar cosecha 1 año, mientras que en el tomate podemos empezar cosechas a los 3 meses y generar varios ciclos en el primer año. Vamos en el segundo ciclo productivo. Cada sistema de bioma es un sistema escuela. En este caso hemos tenido como varias prácticas y queremos destacar 3. La primera fue que en el primer ciclo sembramos 4 variedades con el objetivo de mirar cuáles les iba mejor, tanto por la altitud en que estábamos y por tema de respuestas a plagas y enfermedades. La segunda es, actualmente estamos haciendo un manejo a ejes que muchos productores y campesinos de hace mucho tiempo decían, no, al tomate aprovechenle varias de los chupones, que es como se le dicen acá, y estamos en este momento haciendo esa valoración. En temas del primer ciclo cerramos con un rendimiento de 4.2 kilos por planta, no logramos la meta que nos habíamos planteado internamente, que eran 8 kilos por planta. En Colombia los cultivos orgánicos de tomate están en 5, entonces vamos pues como en el camino, entendiendo pues como el comportamiento de esta especie. A destacar, logramos un acceso diversificado, es decir, este tomate lo pudimos poner tanto en espacios convencionales como las tiendas del corregimiento cerca donde estamos, porque para nosotros es importante que todo el mundo pueda acceder a este alimento, como enviarlo a los mercados orgánicos y especializados de Medellín o a restaurantes con los que tenemos alianzas importantes. Retos, plagas y enfermedades, no tanto como en el sistema agroforestal, pues por ser un sistema cerrado y porque se permite con el manejo de preventivos. En el caso nuestro, un reto importante es el transporte en relación al volumen de la cosecha, ya que nosotros estamos a 2 horas y media de Medellín, pero los 3 kilómetros que nos separan del corregimiento, las condiciones de la carretera son bastante difíciles, entonces sacarlo de la finca al corregimiento nos vale 40.000 pesos, sea una canastilla, 4, 5, 6. Y el otro reto que tenemos es el agua. El tomate en este sistema tiene un gasto de agua bastante alto, por plantas aproximadamente entre 800 mililitros a 1 litro diario. Tenemos internamente el reto de poder generar el aprovechamiento de aguas lluvias, pero acá se requiere un asunto de inversión. Otro sistema a destacar para finalizar en nuestra casa, y no menos importante, son nuestras huertas o nuestros espacios para el autoconsumo. Entonces los 2 anteriores son con focos productivos, es decir, nos interesa generar unas productividades para demostrar que estas apuestas son viables y poder escalarlas, pero no separamos ni dejamos de lado la importancia de nuestra alimentación y de poder tener al máximo toda la comida en la finca. Actualmente tenemos un 24% de los alimentos que consumimos en la finca, un 66% tenemos trazabilidad gracias al modelo de comercialización que les contábamos, que es la Cabase, y un 10% pues ya se nos sale de las manos, como a muchos de ustedes nos imaginamos, que es el caso de los aceites, por ejemplo, o de algunos granos. Pues allá en Antioquia no hemos encontrado el arroz blanquita, o muchas veces el asunto del costo o el precio de venta. Los sistemas pues, de autoconsumo y soberanía no solamente son en el plato, sino también en las semillas. Por la altitud en que estamos, tener semillas de musáceas nos ha tardado 2 años, de yuca nos ha tardado 2 años, pero nos alegra mucho decir que ya somos soberanos en eso. Retos en el sistema del abastecimiento, el escalonamiento. Entonces eso también nos invita a la creatividad de trabajar con las cosechas disponibles en las fincas. Ya vamos a pasar a los sistemas externos que acompañamos. Acá digamos que más que Bioma Promocionar, que hace consultorías, hablamos desde que generamos acompañamiento a los proyectos. Entonces están ubicados por el primero que iniciamos, que fue Agrícolas Palmagro, es un cultivo de palma africana, ubicado en Puerto Wilches, Santander, con el que ya llevamos 2 años trabajando. Son 115 hectáreas en total y hemos logrado como varios avances. El primero es una reducción en el uso de plaguicidas.
eliminando por completo el uso de herbicidas, de insecticidas, pero desafortunadamente solamente hemos disminuido un 50% el uso de fungicidas, aunque hemos logrado una disminución en la cantidad de palmas afectadas por la PC, que es la principal enfermedad de la palma, sigue siendo bastante fuerte, que no ha dejado retirar este producto químico. Entonces, por eso lo planteamos como reto en la vida real, y que aunque son monocultivos a gran escala, también hacen parte de las cadenas importantes que generan la alimentación para América Latina. Otro asunto a destacar es la integración animal. Logramos integrar el sistema con búfalos, generando su aprovechamiento en la materia orgánica, en más ciclo, más vida en el suelo, pero todo esto requirió generar unas siembras en temas de coberturas, gramíneas y leguminosas. Y a partir de este momento vamos a empezar a nombrar cuántos colaboradores nos acompañan, porque es gracias a los colaboradores de cada proyecto que precisamente que estos procesos son sostenibles. En el caso de La Palma es el proyecto que más personas logra impactar, que son 12 colaboradores. Los retos, reiteramos, plagas y enfermedades, los retos mismos del monocultivo, y son las transiciones más lentas por su escala y por su foco. La segunda experiencia que les queremos contar es la Corporación Yacumadere, ubicada en Sonsón. Es un proyecto muy bonito y muy distinto porque es un proyecto con foco en restauración ecológica. Allí estamos ubicados a los 1.400 metros sobre el nivel del mar, y la primera etapa de intervención que tenemos, hemos logrado impactar 2.750 metros cuadrados. ¿Qué es lo más bonito de este proyecto? Que nos ha permitido conocer mucha de la diversidad de especies, tanto para servicio, pero de alto valor ecológico, y algunos frutales que nos interesa conservar. Entonces logramos integrar 68 especies para un total de 562 individuos que nos están enseñando cuáles son los que mejor les va en ese territorio, y que ese proceso pasó por un diálogo de saberes con las personas que han habitado este territorio para decir, ve, esos árboles que ustedes veían antes, ¿cuáles eran? ¿Cómo son? Queremos destacar el magnolio, el higuerón, el cedro, y de los frutales, bueno, el zapote negro, el rambután, la jabuticaba, y pues diversidad de anonanáceas como el anono, como la chirimoya. Retos que tenemos en este proyecto, es el proyecto con mayor alta pendiente, o sea, nosotros nos llegamos muy agotados de los pies siempre que vamos a hacer los monitoreos del proyecto. La lejanía, si bien está ubicado en Sonsón, estamos a 1 hora por carretera pavimentada, otra hora destapada y 1 hora caminando. Y ahí, digamos que una de las prácticas a destacar que nos ha funcionado es llevar las plantas en tamaño forestal para darles un manejo de vivero y de adaptación de aproximadamente 2 a 3 meses para poder llevarlas a campo. Y en las nuevas etapas de siembra que vienen en este segundo semestre, vamos a intentar hacer un mejor manejo por semillas, por siembra directa de semillas. Y el último reto de este proyecto es que son los suelos más severamente degradados que tenemos. El siguiente proyecto es el solar de Calienticos, ubicado también en Antioquia, en Frontino, está aproximadamente a los 1.350 metros sobre el nivel del mar. Lo interesante de este proyecto es que está dentro del casco urbano y que busca cerrar el circuito, es decir, los Genid y Cristian, que nos deben estar viendo, ellos tienen un restaurante cultural que se llama Calienticos, y le apostaron a decir, venga, vamos a aprovechar un espacio que es el solar o los patios de las casas de los pueblos para producir parte de los alimentos que podamos usar en Calienticos, y pues para nuestras familias. Para nosotros fue retador por la escala, el área fue de 225 metros cuadrados, pero también fue el proyecto más familiar que hemos realizado y que creemos que tiene un impacto en la localidad más grande que cualquiera de los otros. Este sistema agroforestal integra aromáticas, hortalizas, frutales, alimentos de alto valor energético como son las musáceas y las yucas, y hemos logrado impactar 6 personas de la familia y 2 colaboradores, entendiendo que un colaborador es el que apoya en campo y otro colaborador es el que está en el restaurante, quien debe crear a partir de las cosechas nuevas recetas. El principal reto que tenemos allí, nuevamente, plagas y enfermedades, y en este caso especialmente el caracol africano, que es una presión exógena porque incluso es un problema de salud pública en el casco urbano de este municipio.
El siguiente proyecto se llama el Edén de Tony Darcy, es un proyecto ubicado en Guarne, está a los 2.400 metros sobre el nivel del mar, logramos impactar 1 hectárea y acá el propósito es autoconsumo para las familias que van a vivir en este espacio. A destacar de este proyecto, fue un proyecto que arrancamos desde cero, iniciando y nos exigieron un diseño integral, entonces nos sacaron un poco de nuestra zona de confort, pero nos permitieron integrar un cerco biodiverso, infraestructuras como gallinero, lombricompostaje y biofábrica, pensar en un sistema de aprovechamiento material como un guadual, la restauración de la microcuenca bajo criterios de sucesión y estratificación, pero pues acá destacamos los principales emergentes y con riesgos o con una categoría de amenaza, que es el diomate de tierra fría, el magnolio yarumalensis y el laurel comino. Y también nos exigió generar un sistema agroforestal, uno con foco en hortaliza, que es el que ven en la foto superior, que como pueden ver es un sistema por líneas, pero también nos pidieron hacer un sistema con foco en frutas y ese sistema nos dijeron poder hacerlo en nidos. Nosotros trabajamos siempre en líneas, entonces ahí pudimos integrar no solamente las especies de servicio, sino también integrar con plantas medicinales y con coberturas, aumentando la complejidad del sistema y logrando pues un tema de autoconsumo, soberanía y disfrute, que es el propósito que tiene el proyecto. Allí hemos logrado impactar 2 colaboradores y el principal reto inicial fue conseguir personas para trabajar, ya que Guarne está muy cerca a Medellín y tiene una presión muy alta en temas de la ciudad y pues es un problema el relevo generacional en el campo. Y el segundo es el clima. Este municipio tiene una tendencia a heladas, con las cuales pues tuvimos que tener presente en cada momento del diseño e implementación. El último proyecto que les queremos compartir es el más reciente, se llama Ganadería Betancur, ellos están ubicados en Sagún, a los 71 metros sobre el nivel del mar, son 180 hectáreas para ganadería y queremos destacar que está integrado a un plan de sostenibilidad empresarial. Acá aclaramos que pues, ponemos el concepto de la sostenibilidad porque es en lo que la normativa nacional e internacional se mueve, pero Bioma llega proponiendo, vamos con un enfoque regenerativo. Hemos ya logrado impactar en una disminución de costos, empezar a realizar unas prácticas para manejo de suelos e implementar coberturas vegetales bajo principios ecológicos. Está implementada una biofábrica semi-industrial y actualmente está en fase de diseño unos corredores biológicos y el sistema silvopastoril. ¿Qué retos vemos en este proyecto? Actualmente es el proyecto que más insumos tiene. Tienen uso de herbicidas, ya hay un plan pues como para el desescalonamiento de él y el tercer reto es poder pasar de un modelo de pastoreo rotacional Boazán a un pastoreo de ultra alta densidad y acá el reto es un tema de mentalidades. Entonces, eso era un poco las experiencias, ya para cerrar un poco en relación al escalonamiento, la respuesta que Bioma tiene para decir cómo escalar estos procesos es tener una mirada holística, en el caso nuestro, es trabajar con el clima, con el manejo del agua, comprendiendo el terreno, comprendiendo la sucesión y la estratificación. A nosotros nos gusta sembrar en alta densidad, creemos que genera una aceleración al mejoramiento del ecosistema, la diversidad, pero que la diversidad sea funcional, entonces a mayor escala, menores especies, por temas también de manejo. Las biofábricas las implementamos, pero también a la escala, a los presupuestos y a la funcionalidad. En algunos proyectos son aireadas, en otras son simplificadas, en el caso de nosotros tenemos 3 tanques de 40 litros y nos funciona perfectamente. Siempre cubrir el suelo, sea por temas pues en las fases iniciales solemos traer ese material externo, llámese heno, llámese acerrín, sea por ya manejo por franjas, que es todo el tema de ir guadañando para ir incorporando a las camas, o sea por cultivos de coberturas. Siempre trabajar con los controladores biológicos, lo mismo, sea que trabajemos generando, recreando ecosistemas para que ellos lleguen como los hoteles de insectos o sea generando su liberación ya pues en cultivos más grandes. La integración de animales, actualmente solamente lo tenemos con los búfalos en Puerto Wilches, pero pues una de las cosas que estamos valorando con el solar en Frontino es integrar patos para que generen el control de los caracoles. Y
siempre tener presente la cadena de valor, sea para autoconsumo o sea para comercialización, pero no podemos omitir la cadena de valor. Y lo más importante desde nuestra perspectiva es generar un seguimiento y un registro de datos, porque esta historia la estamos escribiendo todos los que estamos acá. A la agricultura convencional le costó llegar a donde ha llegado hasta este momento, científicamente hablando, y nosotros estamos generando la ciencia para estos nuevos procesos. Siempre esto debe ser co-creado con familias, con campesinos, con restaurantes, con empresas, con asociaciones, con agroindustrias, con pares. Y los retos, ya para cerrar, es las plagas y enfermedades en el caso de nosotros. Desde las experiencias que conocemos, los rendimientos en lo que tiene que ver con agricultura, es distinto al caso de la ganadería regenerativa sí puede tener mejores rendimientos en comparación a la convencional, pero en la agricultura vemos que aún hay unos retos y siempre está como por debajo en el caso de nuestra experiencia. Y todo esto para reiterar en que lo que nos importa es poder escalar los modelos de agricultura regenerativa para que todos podamos tener un derecho o un acceso al derecho humano a la alimentación, que es que podamos acceder a alimentos sanos y densos en nutrientes. La última reflexión de modo de gratitud es, nosotros acá empezamos, este es uno de nuestros sistemas agroforestales, pero acá terminamos. Gracias y siempre pregúntense quién, cómo y dónde se producen los alimentos que consumimos. Muchas gracias, Melissa, súper potentes esos ejemplos de regeneración. Finalmente, queremos dar la bienvenida de manera virtual a María Victoria Rolón con el tema Transición Ecológica en Entre Ríos, Argentina. María Victoria es ingeniera agrónoma, especialista y consultor en temas de agricultura y ganadería regenerativas y es fundadora de la empresa AgroVicto. Así que, por favor, recibámosle de manera virtual. Hola. María Victoria, no te escuchamos, tal vez puedes hacer algo desde tu computador. No podemos escucharte, no sé qué pasa. ¿Listo? Claudio, ¿podés escucharme? A ver si... Sí, ya te estamos escuchando. Ah, perfecto, bueno, bien, nos Ahora escuchamos bien acá con Lucas Garibaldi. Bueno, buenas tardes, estamos en el Summit Regeneradores y agradezco a Paisajes Futuros y a la organización por esta invitación desde Argentina para hablar sobre las claves para la transición regenerativa. Yo estoy abocada a lo que son los productores en agricultura extensiva, en cultivos extensivos en nuestra zona. Y la regeneración no empieza con grandes inversiones, sino con decisiones conscientes que empiezan de a poco. Incorporar un enfoque regenerativo al sistema productivo es una de esas decisiones conscientes, que es innovadora, es transformadora y es resiliente con la naturaleza. Soy María Victoria Rolón, soy ingeniera agrónoma,
de Argentina, y desde el 2020 que fundé esta consultora donde nos especializamos en acompañar a los productores que quieren iniciar una transición hacia una agricultura y una ganadería regenerativa, y creamos un espacio para compartir herramientas concretas, experiencias reales que sirvan a esos productores y productoras y enfoques técnicos que ayuden a avanzar hacia sistemas más resilientes, rentables y que estén en armonía con la naturaleza. Sabemos que cada decisión que toma un productor o una productora o una empresa familiar tiene impacto, y por eso creemos en el poder de las prácticas regenerativas, no solo para mejorar el suelo, para dar vida al suelo y fomentar esa microbiología del suelo y la productividad, que es muy importante en la empresa familiar, sino también para construir un futuro más sostenible para nuestras familias y para las comunidades rurales. Así que muchas gracias por estar aquí, por apostar al conocimiento y sobre todo por ser parte del campo. Y el primer acercamiento de los productores o de las productoras que hacen es porque han agotado las posibles respuestas a esos problemas que presentan en sus cultivos bajo una agricultura convencional. Y esta es una gran problemática que tenemos en Argentina, que es la erosión hídrica, donde durante años son campos que vienen de siembra directa, más de 20, 30 años de siembra directa, que lo que producen es una división inclusive de campos o potreros a la mitad. Lo que venimos también registrando desde el año 2010 es la tolerancia y la resistencia a determinados principios activos de herbicidas, y que el productor empezó a ver como una problemática a no poder seguir produciendo sus cultivos por el avance de estas malezas. Y algo que es una realidad concreta que ellos visualizan durante campaña tras campaña es la compactación del suelo, es la pérdida de vida del suelo, la imposibilidad que tienen los cultivos. En las imágenes que ustedes están viendo son maleza o vegetación espontánea, como llamamos en la regeneración, que tampoco puede desarrollar normalmente sus raíces, producto de una compactación de suelo que viene de años de siembra directa, y es un suelo que tiene una falta de estructura, falta de porosidad, falta de aireación y por supuesto de materia orgánica. La ganadería no escapa a esta degradación, y en la actualidad vemos muchos campos con estas situaciones, que es también donde se acercan los productores, porque ven que los montes o los pastizales naturales están totalmente degradados, sin especies para poder alimentar al ganado, y bueno, por supuesto, por ende, una baja en la productividad de su empresa. Entonces, ¿qué es la agricultura regenerativa? Estuve escuchando anteriormente y seguramente están hablando de este tema en todos los paneles. Y bueno, yo quise dar esta definición como un nuevo enfoque holístico en la forma de producir, haciendo énfasis en la regeneración de la vida del suelo, en poder volver a tener esa microbiología y esas raíces vivas en el suelo, y también fomentando la biodiversidad. Y teniendo en cuenta estos pilares, que son las comunidades, incorporar también un concepto que es la economía ecológica. Venimos trabajando en la agricultura convencional con una economía clásica que habla de un sistema cerrado, y nosotros en regeneración lo que tendemos a transicionar es hacia una economía donde interpretemos un sistema abierto, donde hay un intercambio de materia y energía y donde somos parte del ambiente. Así que bueno, eso es un concepto de agricultura regenerativa. Y al productor que decide transicionar, vamos explicándole y vamos aportando estos principios de agricultura regenerativa que no son puestos digamos, todos a la vez, sino que es un proceso, es una transición. Es un cambio de mirada, es un cambio de paradigma, que es lo que charlamos siempre con los productores. Y en ese cambio de mirada, lo que también explicamos y repetimos y siempre hablamos con ellos es que no hay recetas universales. No hay una receta convencional como estamos acostumbrados en la agricultura agroindustrial. Pasamos de ese pensamiento lineal de problema-solución a fomentar un enfoque holístico como un espiral regenerativo, donde vamos a buscar más allá del problema puntual también las causas de esa problemática. Y vamos a utilizar muchos criterios, estrategias y potenciar las interacciones de ese todo que tenemos y que iniciamos con ese productor. ¿Sí? Ese todo para nosotros puede ser un potrero de 10 hectáreas o puede ser un campo más amplio,
pero sobre eso nosotros vamos a tratar en los inicios de las transiciones regenerativas, en lo que hemos hecho, de potenciar esas interacciones del agroecosistema. Y algo que quiero remarcar, sobre todo para los profesionales de la agronomía, es que además de hacer oficina, que además de aplicar las tecnologías, nuestra oficina también está en el campo. Tenemos que rescatar eso, tenemos que reencontrarnos con los paisajes de la producción para poder llevar adelante estas transiciones regenerativas. Y sobre todo, entender los tiempos biológicos de la naturaleza. A la agricultura regenerativa se les exigen resultados, se les exigen tiempos que a la agricultura convencional o agroindustrial tal vez no, o se dejan pasar, como vemos que tienen rendimientos bajos en sus cultivos año tras año, y tal vez a la agricultura regenerativa se le está exigiendo algunos resultados ya. Entonces, bueno, también trabajamos sobre esa ansiedad, ¿sí? Porque al ser un cambio de mirada también hay cierto miedo y hay cierta desconfianza en los productores, entonces, bueno, tenemos que trabajar también, y trabajamos, de hecho, hablando mucho con ellos sobre estos tiempos de la naturaleza. Lo que hacemos también con ellos, y que tomamos esas primeras palabras con las que ellos llegan a plantear, querer hacer una transición, es un árbol de problemas, donde, bueno, ellos, acá hay un ejemplo de: tengo suelos pobres, Victoria, dice, ¿cómo empezamos? Bueno, a partir de esa palabra, de esa, digamos, de esa situación concreta, empezamos a desarrollar las ramas de ese árbol y encontrar las causas, ¿sí? Y esto creo que también es lo gratificante de la agricultura regenerativa, es que nos volvemos a conectar con los productores y con las productoras en ese mano a mano de charlar, mate de por medio acá en Argentina, y armar este árbol de problemas y cuáles son las causales. Con la lluvia de ideas, organizamos todas estas entrevistas con ellos y llegamos a mostrarle cómo está funcionando ahora su sistema convencional, con todas las externalidades dentro de ese sistema, ¿sí? Y donde nosotros lo que vamos a tratar de disminuir, sobre todo en agricultura agroindustrial, que es sobre la que ellos vienen, a disminuir los insumos, ¿sí? El nivel de insumo en un primer paso de ese espiral regenerativo, y tratar de llegar a este sistema regenerativo donde vamos a potenciar todos los, digamos, los posibles interacciones que se van a dar con el suelo, el cultivo, y a disminuir esas externalidades, y sobre todo también le hacemos ver lo frágil que es el sistema sobre el que están trabajando, porque muchas veces tienen una sola salida, es decir, tienen un solo ingreso, y frente a algún tipo de inclemencia climática o algún vaivén económico, ese sistema es muy frágil y se produce una caída, digamos, o bueno, o inclusive quiebras o endeudamiento de los productores. Entonces, frente a eso, es que planteamos estos sistemas regenerativos y la posibilidad también de diversificar los cultivos y que generen otro tipo de ingresos. Estas son las situaciones reales, ¿sí?, que hemos ido llevando, que son procesos, que son con tiempos biológicos, que son con mucho acompañamiento de los productores, donde hemos podido transicionar con cultivos de cobertura de tipo ryegrass y que logren implantar una soja, y después sobre eso también que puedan, ¿sí?, convivir con otro tipo de producciones como es la apicultura. Sabremos de la importancia de los polinizadores. Bueno, seguramente Lucas Garibaldi va a hablar más adelante, que ahí lo vi que está conectado, y la importancia también de poder, en cada caso puntual, sin recetas universales, incorporar la ganadería con todos los beneficios ecosistémicos que genera, digamos, el aporte de la ganadería, con todos, digamos, los desechos de la ganadería, lo que es el posteo y la orina, y la incorporación de nitrógeno al suelo. Con las herramientas de los productores trabajamos también para no generar un gasto extra al inicio de la transición, y los servicios ecosistémicos que empiezan a ofrecer estos nuevos cultivos que incorporamos dentro de ese sistema regenerativo, como son los cultivos de cobertura. Esta es una vicia, donde a muy corto plazo empezamos a ver esta macrofauna, que son las lombrices, que nos van dando esos indicios, ¿sí?, y eso de poder mostrarle a los productores que vamos por el buen camino, ¿sí? A pesar de que los productores, digamos, están convencidos cuando inician la transición de que tienen que dar un cambio de mirada, pero bueno, esto a ellos realmente les genera
una mirada positiva y un aliento para seguir. El control de malezas, estos cultivos son muy buenos competidores frente a malezas de cultivos de renta, y el cambio que vemos en la estructura del suelo es también muy a corto plazo. Empezamos a ver que hay una mejor aireación, un cambio paulatino en la estructura del suelo producto del trabajo que hacen las raíces de los cultivos de servicio. La cobertura también es muy importante, sobre todo, miren, este es el nivel de suelo que tenemos en algunas zonas acá, la mayoría son suelos muy pesados, arcillosos, y cómo la raíz de una vid, acá está la semilla, puede empezar, ¿sí?, a hacer un trabajo de romper estructuras y de tratar de que esas raíces vivas empiecen a fomentar la vida de los microorganismos del suelo que van a hacer ese trabajo de regeneración. Esta cobertura lo que hace también es aportar ese servicio ecosistémico frente a la erosión de suelo, y en épocas de inclemencias climáticas con altas temperaturas, los servicios ecosistémicos de atemperar la temperatura del suelo es también fundamental. Los controladores biológicos es otro pilar fundamental de la biodiversidad y de la regeneración. Empiezan a aparecer esos controladores biológicos que en la agricultura agroindustrial sabemos que no están, porque, bueno, producto del uso de insecticidas. Y con estas pequeñas prácticas, como la incorporación de hotelería de insectos, que se pueden hacer de forma muy casera también, y que lo podemos incorporar en los cultivos de renta, en las borduras, podemos empezar a tener la presencia de polinizadores y de controladores biológicos, y que los productores o las productoras entiendan y se apropien de estas técnicas donde ellos pueden ver que es un reservorio para la reproducción de controladores biológicos que van a hacer un aporte significativo al cultivo de renta. Bueno, realmente también es algo muy positivo que hemos logrado en estas transiciones regenerativas. Y la diversificación también va por esa producción de semilla que los productores han hecho y que le ha permitido volver inclusive a tener ese contacto con los productores vecinos que empiezan a interesarse, se empezaron a interesar por qué estaba haciendo ese productor vecino, qué estaba haciendo de distinto a ellos. Entonces, bueno, ahí empezó también ese espiral regenerativo con esa diversificación productiva, decir, bueno, también pude producir algo de semilla propia, también puedo compartir con los vecinos y poder sumar, ¿sí?, experiencia local. Otra cuestión muy importante es la educación, llegar a las escuelas rurales donde hemos ido y compartir con hijos de productores, de familias rurales de la zona, esta mirada regenerativa, este nuevo enfoque hacia la agricultura y la ganadería ha sido importante porque muchos de estos chicos son los que van a volver al campo de sus familias y van a seguir produciendo. Entonces, sembrar esa semilla regenerativa también es importante y es donde también estamos trabajando y nos acercamos y, bueno, y compartimos también este nuevo cambio de mirada. El aporte de otros cultivos alternativos también. Hemos hecho experiencia local con los productores. Este es un trigo sarraceno, que es un pseudo cereal, que también lo usamos como corredor biológico, como parche biológico, y realmente los productores que no lo conocían, cuando lo sumaron, les impactó la gran presencia de controladores biológicos. María Victoria, mil disculpas, te tengo que interrumpir porque lamentablemente tenemos que cerrar. Estamos con el tiempo sumamente escaso. Nos gustaría dejar un tiempo para preguntas, pero te agradecemos profundamente por la comprensión y por ese magnífico conocimiento que nos estás entregando. Quisiéramos extendernos un poco más, pero lamentablemente no es posible, así que mil gracias Pablo, mil gracias Melissa, y a ti María Victoria por los valiosos aspectos que nos están compartiendo. Muchísimas gracias y les invitamos a seguir aprovechando el Summit. Muy amables, hasta luego. Le damos las gracias a Pablo, a Claudio, a Melissa y por supuesto a nuestra invitada que lo hizo de manera virtual, a María Victoria Rolón, quienes nos hablaron de estos sistemas regenerativos, de la mejora del suelo. Y como lo decía Melissa con su proyecto de bioma, con el cultivo de lulo, de mortiño, esa mirada holística que tienen y esa regeneración que están haciendo en sus fincas en Antioquia,
por supuesto, en esta parte del país. Como lo decía Pablo, esos 10 elementos agroecológicos, para él hablar de agroecología es también hablar de agricultura regenerativa y es poner todas esas visiones sobre la mesa, esas discusiones y poder llegar a puntos en común y encontrar el camino y la ruta para esa transición hacia lo regenerativo y hacia la agroecología.